Sigues avanzando en tu curso, me da muchísimo gusto verte ahora en este tema dentro del mentoreo apreciativo que es el descubrimiento. Es una de mis fases favoritas como mentor porque nos permite aprender muchísimo. Todo lo que implique la oportunidad de aprender creo que siempre es digna de agradecerse y esta es hermosa porque podemos estar frente a nuestro alumno y él se acerca pensando que nosotros como profesores o como mentores pues ya no aprendemos o no tenemos mucho que aprender. Ellos en muchas ocasiones nos visualizan como personas que ya tienen una carrera, que tienen una maestría, tal vez un doctorado y, y se pueden sorprender de una manera tan importante cuando nosotros le decimos, wow, eso no lo sabía, y que reforzamos de manera positiva todo aquello que vamos viendo como una conducta positiva en ellos y de verdad cuando llegamos con esta humildad a la fase de descubrimiento podremos eh, entender mucho mejor a nuestro alumno, mucho mejor a la persona que tenemos enfrente y construiremos historias junto con él en el que nos podremos conectar en esta sesión de mentoreo. Así que comenzamos. Los temas que vamos a tocar en esta sesión son aprendiendo de los alumnos, como se los comentaba ahorita, es la parte fundamental. Visualizaremos algunas estrategias para descubrir al alumno, de la persona que tenemos nosotros ahí, que tiene su número de matrícula y que muchas veces piensan y pensamos como estudiantes. Yo te invito a que recuerdes cuando eras un estudiante y a veces pareciéramos ser tantos en un espacio que dices, híjole, soy uno más, pero cuando hay una persona que se interesa por ti y te empieza a preguntar por temas importantes de tu vida, entonces es cuando te empiezas a sentir único y te das cuenta que verdaderamente le importas a cualquier institución educativa o a la persona sencillamente que tienes enfrente. Así que eso es algo maravilloso y que no se puede lograr sin escuchar. Así que el tercer tema es la escucha. Y por último hablaremos un poquito del proceso de descubrimiento. Aprendiendo de nuestros alumnos. Muchas veces podemos preguntarnos, oye, ¿yo qué puedo aprender de mi alumno si no tiene experiencia? Y es que regularmente pensamos que la experiencia, o estamos acostumbrados, que es estrictamente hablando un tema laboral. Y nuestros estudiantes pues tienen al menos 18 años de experiencia en la vida, ¿no? Entonces, pues todo lo que puedes aprender de ellos acerca de sus historias, acerca de lo que han vivido, nos ofrece una gran cantidad de posibilidades para identificar fortalezas, identificar áreas de oportunidad que no podemos ignorar, pero siempre enfatizando en aquello que nos va a permitir darle una opinión que amplíe su horizonte en función de su propósito de vida y de sus fortalezas. Ahorita todavía no necesariamente conocemos hacia dónde va el alumno, estamos apenas descubriéndolo y para eso vamos a preguntarle y vamos a estar atentos para identificar estos logros que él ha tenido a lo largo de su vida. Pueden ser premios académicos porque fue representante de las Olimpiadas de Matemáticas de su escuela, como puede ser también que haya sido un representante o una persona que practicó algún deporte de manera constante. Y fíjense que aquí importante es la constancia, no necesariamente es, oye, yo soy el campeón. No, pero yo todos los días me siento muy orgulloso de que salgo a correr a las 6 de la mañana, 10 kilómetros. ¡Wow! Eso es algo que tenemos que aplaudir y que de entrada ya es una gran experiencia del alumno. También hay alumnos que participan en eventos culturales y que pues también se destacan por esa constancia. También hay lecciones de vida en aquellos momentos en los que atravesaron por un momento tal vez difícil, la pérdida de algún ser querido, alguna situación económica fuerte que hayan vivido en casa, la separación por ahí de algún familiar cercano. Todo esto finalmente al alumno le va generando lecciones, así que acercarnos con él para decirle qué lecciones te ha dado la vida, qué has aprendido, algún momento difícil, nos va a permitir identificar todas estas fortalezas.
el impacto que también de manera positiva han tenido con familiares, con amigos, con la sociedad. Entonces, cuando tú les empiezas a preguntar, oye, ¿y por qué se te acercan regularmente tus amigos? ¿Qué identifican? ¿Por qué acuden contigo? Eso nos habla de sus fortalezas. Oye, ¿qué has hecho últimamente por algún familiar? Hay quienes tienen, por ejemplo, algún familiar enfermo y te dicen, oye, es que yo voy al hospital. Entonces, todo eso es algo extraordinario y que tenemos que impulsar mucho cuando platicamos con las personas. Entonces, identificar todo esto que relaciona historias de vida nos permite identificar, reitero, las fortalezas y descubrir a nuestros alumnos. Así que, ¿cómo lo vamos a descubrir? Pues bueno, principalmente utilizando preguntas que permitan que el alumno cuente una historia. Tratemos de no hacer preguntas que parezcamos, ¿cómo se llama? Encuestadores del INEGI, ¿no? Donde te dicen, ¿y cuántos focos tiene? Pues solamente puedes contestar con un número, ¿no? Oiga, ¿trabaja? ¿Sí o no? Entonces, aquí la intención es hacer preguntas abiertas. Platícame una historia, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de estudiar en Universidad Tecmilenio? ¿Qué pasaba por tu mente cuando decidiste estudiar la carrera de ingeniería en mecatrónica? Todo ese tipo de preguntas que son abiertas y que además buscamos que nos genere un elemento positivo, pues definitivamente marcará una pauta para que el alumno busque la historia que mejor se adapte. Ahora, recordemos de módulos anteriores que las historias pueden ser tanto de su pasado como de su presente o incluso también de cómo se visualiza en un futuro. De esta historia que él nos va contando, nosotros tenemos que identificar cuáles son las fortalezas, qué le apasiona al alumno, es decir, cuál es su motivación principal y también en qué tiene habilidades de estas que a veces decimos nací con ella, ¿sí? Yo nací y me encanta, yo veo un micrófono y me pongo a cantar, ¿no? Entonces, pues es una habilidad que tú tienes, entonces es algo que debemos identificar de estas historias. Por ejemplo, bien, aquí algunas que quiero compartir con ustedes. Describe una situación donde te hayas sentido muy bien. Puede haber un logro en ella o no, pero simplemente te sientes bien. Otra es, comparte una situación en la que hayas impactado positivamente a otra persona. Ojo, fíjense cómo está la pregunta abierta, pero por otro lado incluimos esta parte positiva. ¿Quiénes son las personas a quien más admiras? Fíjense la importancia de que a través de los roles de vida que ellos tienen también podemos conocerlos, ¿sí? Dime a quién admiras y te diré quién eres, ¿no? Por ahí hay un dicho. ¿Cómo has resuelto algún reto que pensabas que no ibas a lograr? Esta es buenísima. Cuando nosotros les decimos, oye, platícame esto, regularmente el alumno siempre va a buscar estos momentos difíciles donde le dijeron no puedes y al final sí pudo. Entonces, yo recuerdo mucho un caso de unos alumnos que tenía en Cuernavaca y ellos no creían que fueran capaces de formar un equipo que representara a la institución en un concurso de robótica. Cuando al final de cuentas se dieron cuenta y me hablaron y me dijeron, Alberto, estamos en Minneapolis y somos campeones, no lo podían creer, ¿no? Y después que regresaron y platicaban cómo lo habían logrado, fue cuando detectaron las fortalezas. Mientras lo estaban haciendo, no las detectaban, al contrario, se echaban la culpa de que no podían y de que el otro. Después de que lo lograron, fue cuando dijeron, ah, caray, sí fuimos capaces, ¿qué fue lo que hicimos? Y empezaron ellos a detectar cuáles habían sido esas fortalezas, cuáles habían sido las pasiones y las habilidades que los habían llevado a ese punto. Por otro lado, ¿qué actividades podrías realizar en las que el tiempo vuela? Que es el elemento del fluir. Entonces, el flow es este momento en el que tú estás haciendo algo y que no te acuerdas de comer, que no te acuerdas del tiempo. Entonces, identificar qué es lo que hace que el tiempo vuele. Una persona que me ayudó en este curso para grabar algunos videos, yo la veía y cómo se emocionaba al realizar su trabajo y se nos podía ir el tiempo y ella ni en cuenta porque de verdad estaba haciendo lo que más le gustaba. Entonces
Es diseñadora gráfica, le encanta producir videos, pues por supuesto que es una de sus grandes fortalezas y la ha aprovechado. La van a ver a Ilse, que es una alumna egresada de Campus Toluca, de Tec Milenio, y verán su trabajo en el módulo de sesiones efectivas de mentoreo. La escucha es importante y entonces, ¿cuál es el comportamiento de una escucha efectiva? Lo primero que tenemos que identificar es debe de haber un contacto visual. El hecho, aquí, regla de oro número 1 es celulares apagados. No en vibrador, porque vibra y ya nos estamos acá alertando de que alguien está llamando y entonces el alumno detecta todo eso. Si vamos a donarle, vamos a ofrecerle un par de horas, una hora de nuestro tiempo, hagámoslo con atención plena, como lo veíamos en nuestro ecosistema de bienestar. Así que el contacto visual con el alumno es fundamental. Cuidar el tono y la velocidad del habla. En el módulo de coaching se les explicará un poquito más acerca de algunas técnicas para revisar el tema del tono y la velocidad del habla. No es lo mismo decirle, sí, a ver, cuéntame, tengo todo el tiempo del mundo. No, pues espérame, me estás diciendo algo, pero me comunicas otra cosa con tu velocidad y con la tonalidad. Yo no puedo decirte, estoy muy feliz. O la otra te puedo decir, es que estoy bien triste. Entonces, eso es algo que definitivamente se nota, aunque ustedes no me estén viendo ahorita, pero el puro tono y la velocidad del habla ya les transmitió cómo estaba mi rostro. No desviarse es algo bien importante, entonces de pronto el alumno nos empieza a contar una historia y nosotros ya empezamos a preguntarle, en el mejor de los casos a él mismo, pero ya estamos hablando de un tema completamente fuera, entonces nuestro rol también es mantenerlo en el hilo de la conversación, no interrumpirlo, eso es algo fundamental, en ocasiones nos gana el rol del conocimiento y entonces inmediatamente ya lo queremos interrumpir y decirle, claro, de hecho a mí también me pasó y fíjate que, y ahí ya nosotros nos tomamos el micrófono. La autenticidad en el lenguaje corporal no tiene que verse forzado, tenemos que estar a gusto, tampoco es para estar, ¿cómo se llama? Coloquialmente ahí todos desguanzados en la silla, sino que tenemos que estar en una posición que nos haga sentir cómodos y que le transmita al alumno apertura. Afirmar en todo momento las fortalezas del alumno, cada vez que nos platique algo que destaca una fortaleza. Imaginen una alumna que su mamá sufrió cáncer y entonces ella fue fundamental para darle el soporte a su madre. Afortunadamente logró salir adelante y ella hacía de comer, cuidaba de sus hermanos. Entonces imagínate en ese momento decirle, oye, qué gran fortaleza, el liderazgo que mostraste para llevar pues las riendas en la casa, el cuidar de tus hermanos es algo que no cualquiera hace. Date cuenta de eso que tú tienes. Entonces afirmar estas fortalezas hace sentir a la otra persona pues con esta gran importancia. Disfruta el silencio. Fíjate que a veces hacemos preguntas, el alumno se queda callado y nos da miedo. Decimos, híjole, ¿le preguntaría yo algo malo? No, el silencio es mágico. Dale oportunidad de que piense, que no te gane, o sea, pueden pasar 15, 20 segundos, no pasa nada. Ya por supuesto si el alumno siente incómodo, pues a lo mejor él mismo te dirá, híjole, la verdad no tengo una respuesta, pero no te desesperes si ante alguna pregunta el alumno se tarda en responder, no pasa nada. ¿Cuál es un proceso que te comparto muy rápidamente para hacer el descubrimiento? Primero, invita a que el alumno cuente alguna historia utilizando alguna de las preguntas positivas con algunos de los ejemplos que vimos. Anota las fortalezas que vas detectando, siempre ten tu libreta a la mano, detecta cuáles son las fuentes de motivación del alumno, parafraséalo usando sus propias fortalezas, dile también qué es lo que admiras de él o qué has aprendido de él en esta sesión y utiliza sus propias fortalezas para resolver algún problema que te esté compartiendo. ¿Sí? Si él te dice, oye, pues es que todavía no puedo entrar a Blackboard y no le entiendo bien, busca alguna de las historias donde él haya tenido que enfrentar el uso de algo nuevo que no sabía y entonces pues como esa persistencia, esa tenacidad que detectaste en otra historia, le puedes decir, oye, ¿por qué no la usas aquí? Y también podemos compartir alguna historia para establecer un vínculo, pero ojo, no debe de ser
mayor a 1 minuto, porque si no le estaríamos robando el micrófono. Esto fue Descubrimiento, nos vemos en el siguiente.